Y recibimos a nuestro invitado para entender un poco más hasta dónde puede llegar esta prohibición. Fabián Zanabria, antropólogo y doctor en sociología. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Fabián. Muchas gracias por la invitación. Mire, tenemos un informe bastante completo, pero me gustaría que retomáramos y empezáramos literalmente por el principio. Expliquémosle a la gente qué es el burkini, cuál es su historia y sobre todo qué representa pues, en la cultura musulmana. Bueno, es una manera como para que las mujeres puedan estar en las playas, pero obviamente les cubre el cuerpo. Esto tiene una polémica muy grande, muy larga, porque según declaraciones del primer ministro francés Manuel Valls, eso implicaría que el cuerpo de la mujer es impuro, es impúdico, hay que cubrirlo. Fue una declaración que dio a la prensa y que hoy en el diario Le Monde se retoma y ha suscitado una polémica no solamente en el mismo campo socialista, él pertenece a la izquierda francesa, por sostener las políticas de los alcaldes de derecha, hay que decirlo, es decir, que pertenecen al Partido Republicano, prohibiendo el uso del burkini en las playas. Pero lo que hace Manuel Valls es sostener esas declaraciones de los alcaldes sin generar una legislación más exhaustiva a ese propósito. Al mismo tiempo, él motiva a la comunidad musulmana para demostrar en qué medida el Islam sí es compatible con la República Francesa. Es una medida de protección, pero también es una jugada política. No hay que olvidar que vamos a tener elecciones en Francia y que todos los candidatos enfilan baterías políticas para ver quién conquista la presidencia francesa. Pero Fabián, en medio de lo que usted nos está explicando, díganos un poco qué papel viene a jugar allí entonces esta ley de laicidad que está en vigor en Francia, que lo que dice es que uno no debe o no puede, por ley, pues exponer de manera ostentosa ningún elemento que hable de la religión que se profesa. Eso existe desde hace mucho tiempo. Francia es un país laico en donde existe la separación de poderes y en los espacios públicos, específicamente en la escuela, en los lugares de exhibición pública, no se pueden exhibir signos ostentatorios de una pertenencia cultural, religiosa o identitaria, porque la república está por encima o cubre todas las identidades. Eso no existe en otros países. La laicidad francesa es muy particular y Francia se aferra a esos valores de laicidad. ¿Y ahí entraría el burkini? Claro, por supuesto, porque es una manera creada desde el Islam para que las mujeres puedan estar en la playa, pero distinguiéndose y demostrando que pertenecen al Islam. Entonces, evidentemente, ahí hay un debate público fuerte que va a chocar con los del Islam radical, porque los del Islam radical se van a sentir un poco perseguidos, pero al mismo tiempo se requiere moderación en la gran comunidad musulmana que forma parte, por supuesto, de la República Francesa. Pero bueno, lo cierto es que el uso del burkini pues ha ido avanzando y haciéndose cada vez más común en Europa. Hay dos frentes desde los cuales la gente lo está viendo allá en este país. Unos dicen que esto es el avance del Islam radical, otros dicen que no, que esto simplemente es el derecho individual que uno tiene a vestirse como uno desee. ¿Cuál de esos dos escenarios le parece a usted más acertado? Yo pienso que no es ni lo uno ni lo otro. El problema es que ante los escenarios de terrorismo que han vivido los países europeos y particularmente Francia, la República redobla su protección porque evidentemente hay mucha prevención. Entonces, una persona, una mujer en particular, no puede cubrirse el rostro y al hacerlo en una playa pública cubriéndose el cuerpo, está de alguna manera fichando su identidad. En ese sentido, habría que llevar la práctica religiosa a la esfera privada. Esa es un poco la concepción identitaria en Francia con respecto a la laicidad. Ahora bien, esto se va, dijéramos, a ingresar en el debate político. La derecha francesa, en cabeza de Nicolas Sarkozy, dice que hay que estar absolutamente vigilante con cualquier signo ostentatorio y definitivamente la alerta máxima. La extrema derecha francesa, muchísimo más, no solamente con respecto a las políticas de inmigración, sino con respecto al Islam y no solamente al Islam radical. Los socialistas que están en el poder y que pueden perderlo, dadas las estadísticas que se tienen en este momento en el país, tratan de ser moderados. Manuel Valls, primer ministro, adopta una política o un sostenimiento a las políticas de los alcaldes de derecha, pero al mismo tiempo juega convocando a la comunidad musulmana para que demuestre que el Islam no es incompatible con Francia y con la República laica francesa. Pero desde todo punto de vista donde usted lo mire, Fabián, la verdad es un tema bastante complicado de manejar, porque miremos cifras. Se habla de que en Francia viven 6 millones de musulmanes. 60% de esa cifra son nacidos en Francia. Entonces uno dice, bueno, esta prohibición pueden pasar aquí dos cosas. Una, pues que haga que
realmente haya más radicalización, que esto aumente la islamofobia, que no se trata tampoco de entrar en ese juego, pero también por otro lado puede hacer que la gente empiece a tomarse la justicia por sus propias manos, que ya lo empezamos a ver, ya hay enfrentamientos de las personas que están contra los musulmanes cuando se encuentran a mujeres en burkini en las playas, y empiezan a atacarse unos a otros. Entonces, ¿qué hacer ahí? Ahí tiene que haber una mesura, una medida de tranquilidad, una cierta discreción, no solamente de parte de la República, sino de parte de la ciudadanía, porque lo que quiere Daesh, el Estado Islámico, es provocar una guerra civil interna. Es decir, que unos estén contra otros para justificar mayores jóvenes radicalizados que puedan volverse terroristas. En ese momento hay que controlar la paranoia, y algo que es maravilloso con respecto al año Colombia-Francia 2017. Recordemos que el año entrante Colombia va a estar en Francia y Francia va a estar en Colombia. Colombia es un país que mira el terror que lo ha agobiado y sacudido durante 40 años, durante 50 años, y le va a compartir eso a la República Francesa. La gran pregunta para Francia es ¿por qué no se miran a los ojos? ¿Por qué no reconocen también toda esa población musulmana, islámica, que practica el Islam y que puede ser compatible con la República? Pero también no azuzar los ánimos ni echarle leña al fuego para que las ostentaciones de signos religiosos provoquen una guerra civil, incompatibilidades entre los habitantes de la sociedad y de la República. Esto es una cosa grave, pero va a ser el centro del debate político. Las próximas elecciones presidenciales en Francia van a tocar directamente a lo identitario y a lo cultural. El que mayor oferta de miedo y de control del terror puede ser el que gane. Estamos ante Brexits por todas partes, pero Brexits no para salirse de la Comunidad Europea, no, sino de miedo al inmigrante, de miedo al otro, y sobre todo a ese otro que no se pudo asimilar, que no se pudo acoger debidamente. Ahí, evidentemente, las respuestas estarán al orden del día. Vamos a ver qué pasa en el próximo debate presidencial. Quizá lo que está preconizando este debate es que probablemente vamos a tener a los dos más jóvenes, a Sarkozy, de los republicanos, y de pronto a Manuel Valls. Quizá François Hollande, dado que está tan mal en las encuestas, deje que su primer ministro sea el candidato socialista. Es la gran pregunta que a mí me suscita este debate del burkini, porque no es solamente identitario religioso, sino fundamentalmente político. Pero recordemos que Nicolás Sarkozy va a recoger los votos de la extrema derecha con medidas muy de derecha, claro, muy de control de inmigrantes, para en alguna medida volver a ser presidente de Francia. Pero mire, es bien curioso hasta dónde nos está llevando el mundo con sus noticias hoy en día, porque hoy estamos hablando de esta polémica que se desata mejor en Francia por cuenta del burkini, pero ayer teníamos como una de las noticias principales, pues esta petición que hace un líder musulmán en Italia de que se legalice la poligamia, porque para ellos en su religión pues este es un tema absolutamente válido. Entonces dice que si los matrimonios entre parejas del mismo sexo son válidos y son un derecho civil, pues la poligamia también. ¿Se puede interpretar esto como una manera de verdad del mundo musulmán de empezar a colonizar Occidente y otras culturas y Europa? Hay algo de eso. No podemos caer en el extremismo de la novela de Michel Houellebecq, que es genial como ficción, que se llama Sumisión. Sumisión justamente muestra cómo en unas supuestas elecciones francesas habrá un candidato socialista y un candidato de la fraternidad musulmana, y la Sorbona es colonizada por gente llena de burkas, etcétera, etcétera, por musulmanes que están comprando muchos hoteles en París. Entonces, evidentemente hay mucho miedo, pero hay que tratar de serenarlo. El problema es que los ánimos no están para eso, porque ningún mecanismo de seguridad puede controlar a un joven radical, y esto puede darle, dijéramos, ánimos a más de un joven que no está integrado, que es un poco delincuente, pero al mismo tiempo tiene problemas psicológicos, para decir están persiguiendo a nuestras mujeres. Y ahí sería muy grave, porque entonces el pulso se va hacia la derecha. Mira, antes de despedirlo, porque ya se nos acaba el tiempo para esta charla, pero no quiero dejarlo hoy sin hacerle esta pregunta. Nosotros acá en este lado del mundo nos asustamos con el tema de la poligamia, nos parece rarísimo y no entendemos cómo se puede vivir así. Pero realmente, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿La poligamia o la monogamia? No, yo creo que no existe una naturaleza del ser humano. Todas son construcciones sociales e históricas dependiendo del momento y el contexto donde uno vive. Es como decir que los griegos eran homosexuales. Un dato que es clarísimo: el amante del guerrero
tenía más derecho que la mujer o el hijo del guerrero en la Grecia antigua. Entonces no podríamos decir que entonces los griegos eran gay. La construcción de la sexualidad surge en el siglo XIX, finales del XVIII. De la misma manera, las nociones de poligamia se practicaron en momentos históricos, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. No hay que olvidar que el estado de Utah, de los mormones, que colonizaron las montañas rocosas, practicaron la poligamia. Inclusive en comunidades amazónicas se ha practicado la poligamia. Pero eso no quiere decir que con el advenimiento y el fortalecimiento de la sociedad heterosexual, monogámica y permanente, la monogamia haya imperado. Hay momentos en donde se da lo uno, se da lo otro, y hay contextos geográficos en donde la poligamia se practica. Pues Fabián Sanabria, siempre es un placer hablar con usted y bueno, conocer de todos estos conceptos que nos ilustran bastante bien. Buenas noches y muchas gracias. Bueno.